Ninguno de estos animes, series, o canciones, no son de mi propiedad. Son de sus respectivos autores o creadores. Antes de comenzar con el fanfic, debo aclarar una cosa con algunos que aún no entienden cómo va a ser sobre el regreso de los fanfics que los había abandonado. Lo vuelvo a repetir, cada vez haré un video de votaciones, donde todos elegirán las opciones que yo les daré, y ustedes elegirían una opción entre las que hay y el fanfic con más votos será elegida para volver. Y viendo que el fanfic que había sido elegido en la anterior votación, fue la de Issei y el dios de las pesadillas, así que está descartada en esta siguiente votación, significando que ya no se podrá elegir hasta cierto tiempo. Así que ya están avisados y enterados, para que después no digan que no avise, y para ver quién sí entendió. Pero bueno. Hoy les traigo la siguiente parte de yo reencarnando en el mundo Crosset, y antes debo aclararles unos detalles sobre este cómic, y sobre que no dan un orden cronológico, me refiero cuánto tiempo pasa en cada historia de Crosset, ya que algunos por lo que he visto comienzan al mismo tiempo del brote, otros pasan algunas semanas o meses, o siquiera años, así que digamos que les daré yo mismo un orden, más o menos del tiempo que pase a la historia, también puede que evite algunos acontecimientos de la historia, pero también habrá otros momentos en donde no evitaré algunos sucesos, también decirles que este capítulo solo se tratará en cómo pasaron los primeros días del apocalipsis, mientras que la siguiente parte es donde dará inicio a las historias de los diferentes de los protagonistas del cómic, y para hacerlo más interesante, el siguiente capítulo siguiente se tratará de los 3 volúmenes del cómic, o sea el volumen del comienzo del brote, el segundo es de los valores familiares por lo que recuerdo si se llamaba así, y el otro sería el cómic Crosset Psicópata, y tampoco recuerdo el título, y bueno, la verdad no revelaré nada del siguiente capítulo porque quiero que sea una sorpresa para ustedes, pero bueno. Ojalá les haya gustado esta parte, si quieren la siguiente continuación, este video debe de llegar a los 150 likes, y por favor dale like a este video, y que te suscribieras a este canal, eso me motivaría en hacer más rápido los videos, y sin nada más que decir, que comience el capítulo. Si se preguntan del motivo o causa del por qué había decidido salir de la base para dirigirme a un pueblo que se encontraba unos kilómetros cerca de la base. Pues, simplemente mi intención era en salvar las vidas de muchas personas, antes que llegara la hora indicada y que se desatara el apocalipsis en todo el mundo, y si han visto el cómic de Crosset, recordarán absolutamente todas las horribles muertes que les suceden tanto a los hombres, a las mujeres, a los adolescentes, a los pobres ancianos, y ni siquiera mencionemos a las mujeres embarazadas, a los niños y niñas, y por último a los bebés. Ya que durante el brote de la infección, se pudo mostrar bastantes o mejor dicho demasiadas escenas sangrientas y grotescas de cómo los infectados, cruzados, provocaban la destrucción en todas partes, y no solo eso sino que también cometían numerosos asesinatos, canibalismos, violaciones, contagios, y demás cosas horribles que no sabría cómo describirlo, y es por esos motivos, que tenía la intención de salvar a todas las personas que pudiera salvar y por supuesto no permitir que este mundo cayera como en su mundo original. Aunque eso sí, no debía bajar la guardia o confiarme con las mismas personas, ya que este cómic me demostró que aunque hubiera personas de buen corazón y de buenos sentimientos, también había personas con mucha maldad o incluso estos mismos se dejaran guiar a la locura cometiendo asesinatos a diestra y siniestra en contra de otros sobrevivientes. Por lo tanto, debía tener mucho cuidado quienes entrarán al refugio, y con qué intenciones tendrán. Absolutamente debía de estar alerta en cada momento tanto como los seres vivos como a los infectados. Y hablando de los infectados, no se tenía que decir mucho ante lo despiadados que eran, lo único es tenerles mucho cuidado de ellos en todo momento y no bajar la guardia porque eso me puede costar muy caro. Y ni hablemos de los que son los llamados supercruzados, que sin duda eran mucho más peores y sobre todo peligrosos, y a la vez son muy manipuladores, que con una facilidad engañarían a sus víctimas para posterior matarlas, aunque lo bueno por el momento es que aún no aparecerían aquellos supercruzados, hasta tales días, semanas o meses o incluso tal vez algunos años, creo. Pero dejemos esos pensamientos para después, para seguir con lo que había dejado, y es que una vez que había salido de la base con el convoy siguiéndome, nos dirigimos a un pueblo que se encontraba unos kilómetros cerca de la base, así que sin dudarlo nos dirigimos hacia aquel pueblo con la intención de evacuar a todos los habitantes de ese pueblo a toda costa.
mientras que yo me encontraba en mero enfrente del convoy, dirigiendo el camino, dándole instrucciones al conductor de qué rutas podía tomar para llegar más rápido al pueblo, y por supuesto al ver que el camino sería un poco largo, decidiría en dormirme un poco, para no estar aburrido con el viaje, pero también para estar completamente bien ya que sabía muy bien que esta misión sería muy agotador. Y lo hice, sin antes avisarle al conductor que me despertara cuando ya estuviéramos a punto de llegar al pueblo, recibiendo por parte de un sí señor del conductor para posterior comenzar a dormirme. Y la verdad no sé cuánto tiempo estuve dormido, 1 hora tal vez, pero había sido despertado por el conductor, avisándome que faltaba poco para que llegáramos a la mera entrada del pueblo, y la verdad no mentía, ya que por el parabrisas del camión se podía ver a la lejanía la entrada para entrar al pueblo faltando poco para llegar, así que rápidamente y como pude me quitaría el sueño que aún tenía, para rápidamente empezaría a prepararme todas mis cosas, para después por una radio comunicarme con mis soldados, dando instrucciones claras de lo que tenían que hacer, recibiendo por parte de ellos de un sí señor por la radio. Y si se preguntan de dónde demonios había sacado las radios, y por supuesto es fácil de responder aquella pregunta, si recuerdan muy bien, fue una de las tantas cosas que había comprado la primera semana que había llegado a este mundo donde había decidido en hacer muchas compras antes que se diera lugar a los sucesos del cómic, y bueno. Para no hacer largo el cuento que por lo que veo me estoy tardando mucho, en pocas palabras la evacuación fue un total éxito. Se salvaron bastantes vidas de inocentes, ninguna persona fue dejada atrás, tanto como hombres, mujeres, niños, niñas, bebés, adolescentes, y ancianos fueron totalmente salvados por mí de sufrir un cruel destino que ya estaba asegurado. Aunque no les voy a mentir, pero durante la evacuación, fue muy agotador y a la vez tardado, no lo voy a negar, y honestamente no voy a dar mucho detalle de cómo pasó, así que al final todos los habitantes de aquel pueblo habían sido llevados a la base para después ser acomodados en los grandes centros de gimnasio, que ahora se convirtieron en dormitorios improvisados para que pudieran descansar las personas por el momento. Ah, por cierto, otra cosa que debo mencionar y es acerca de las recompensas que había recibido, y vaya mi sorpresa fue que había recibido más de lo esperado. Antes solo debía rescatar a unos 50 civiles, pero al ver que había rescatado más de lo que debía, había cumplido misiones que se me iban a dar después, pero ahora los puntos que había ganado fueron más de 10.000 puntos que había recibido, y no solo eso sino que había desbloqueado una opción llamada la tienda, en donde podría comprar bastantes cosas útiles, como armas, municiones, vehículos militares, helicópteros, aviones, equipos tácticos, herramientas, medicinas, uniformes, invocar a soldados de cualquier país y demás cosas bastante interesantes que en mi opinión me ayudaría muchísimo en aumentar mi fuerza militar y las probabilidades de poder sobrevivir aumentarían aún más. Y para aclarar obviamente no cometer los mismos errores que cometieron las fuerzas militares de algunos países o la mayoría, al confiarse y bajar la guardia con los infectados, sin ninguna duda fue su mayor error que cometieron muchos militares. Aunque debo admitir que la verdadera razón del por qué habían caído tan rápido los militares junto con los gobiernos, fue algo repentino este brote que la mera verdad nadie lo esperaba. Así que debía tener mucho cuidado con mis movimientos y jugadas para así no cometer ningún error, sino todo lo que he estado trabajando se perderá. Comprendiendo que debía aumentar la seguridad de este lugar, así que rápidamente ya sabía lo que tenía que hacer y era en prepararme de una vez por todas, significando que debía aumentar mi poder militar aún más, debía invocar a más tropas para que me ayudaran a proteger esta base, porque en un futuro se convertirá en un lugar donde dará esperanza y seguridad. Y fue lo que hice, gracias a la cantidad de puntos que había ganado, pude comprar tantas cosas como armas largas al igual que cortas que incluían silenciadores y miras, cargadores de balas, equipos tácticos, vehículos tanto como blindados, transporte militar, vehículos ligeros, vehículos antibombas, vehículos de reconocimientos, y de transporte logístico, también compré helicópteros tanto como transporte medio como también transporte pesado, sin olvidarme de helicópteros de ataque, y por último invoqué una cantidad considerable de soldados que más o menos eran unos 60, incluso también había invocado unos 15 o 20 pilotos para que estos pilotearan los helicópteros, ya que no creo que los 60 soldados que había invocado sepan pilotear algún helicóptero, y por supuesto era obvio no era tan tonto para no darme cuenta de ese detalle. Lo bueno de todo es que aún me quedaba pocos puntos, y antes que digan algo o pregunten, es muy sencillo de responder.
Y es gracias a que detalle muy bien cómo quería el sistema militar a la entidad, para así sin ninguna dificultad me ayudara bastante en este mundo, siendo una versión muy diferente a otros sistemas que se hayan visto. Y por cierto, dato curioso es que todo lo que había comprado lo había hecho en un lugar muy amplio y a la vez muy apartado para que nadie me viera, porque si me vieran lo que estaba haciendo pues, ya se imaginarán lo que me puede causar bastantes problemas si alguien se enteraba lo que hacía, así que para evitar problemas futuros, debo de tener mucho cuidado y ser lo más discreto posible a la hora de comprar algo en el sistema para así evitar muchos problemas de personas egoístas o también de los supercruzados. En fin, una vez que había aumentado un poco mi poder militar que había invocado rápidamente les daría a todos instrucciones claras y era en vigilar y proteger esta base, era su única misión, donde sin dudarlo todos los soldados acatarían la orden para después decir con una voz firme, sí señor, para después indicarles diferentes puntos estratégicos en la base donde debían ser vigilados y a la vez protegidos. Aunque lo bueno es que esta base era protegida por un gran muro en los alrededores de la base, pero aunque estuviera ese muro no debía de confiarme mucho, porque en algún momento ese muro caerá ante los cruzados, lo sabía muy bien. Si fueran zombies no me preocuparía mucho, pero lastimosamente estos no son zombies, así que debía adelantarme y asegurarme completamente que todo estuviera bien y que fuera completamente seguro. Y después de unas largas horas acomodando, asegurándome que todo estuviera bien, haciendo estrategias para eliminar más rápido a los cruzados, y dando instrucciones a todos mis soldados de lo que tenían que hacer, que por cierto a los que había invocado ya les había dado todo su equipo táctico, su arma que eran rifles de asalto, y a la vez recibiendo una cantidad bastante de cargadores de munición, también había ordenado que era obligatorio en poner en sus armas silenciadores para así evitar hacer mucho ruido a la hora de disparar, no teniendo ningún problema absoluto con eso ya que todos los soldados habían acatado la orden de forma inmediata sin ninguna queja. Y bueno, fueron bastantes cosas respecto que hice para que la base fuera completamente segura y vigilada, fue un poquito agotador pero pude lograrlo, aunque la mera verdad no debía confiarme mucho, por varias razones, una de esas sería por un descuido mío que cometa o alguno de mis soldados que baje la guardia baja, y esto sería una oportunidad que lo pueden aprovecharse los cruzados para invadir la base e infectarla, así que debía tener mucho cuidado con lo que haga, debía pensar detenidamente con los futuros planes y a la vez decisiones que tome. Lo peor es que ya faltaba poco para que comenzara a anochecer, y ya no me daba tiempo en hacer algo más, sin tener otra opción decidiría en prepararme por lo que se avecinaba, así que comenzaría a dar órdenes a mis soldados para empezar con las misiones que íbamos a hacer, siendo en limpiar las áreas cercanas de la base para así eliminar cierta cantidad de infectados para que estuviera completamente limpio los alrededores, obviamente necesitaría varias estrategias y a la vez mucha suerte para lograr ese objetivo, mientras tanto inconscientemente miraría el cielo para ver cómo comenzaba a anochecerse lentamente hasta que después de unos minutos observaría que la noche había llegado. Y es donde había llegado el momento que no quería que llegara, sin tener más opciones solo daría un pesado suspiro, para comenzar a dar indicaciones a mis soldados y que estos mismos comenzaban a moverse rápido por todos lados, mientras que yo igual comenzaría a prepararme con mis cosas para estar completamente listo y comenzar con mi misión de salvar este mundo que por fin había llegado el momento de la verdad. Así que para no hacer largo el cuento, les daré un pequeñito resumen de lo que había sucedido en los primeros días de la infección y déjenme decirles que fue un completo infierno. Primero, como había dicho antes, tenía planeado el limpiar las áreas alejadas y cercanas de los alrededores de la base, para así disminuir la cantidad de infectados, para que estos no descubrieran la ubicación de la base, teniendo la intención de que fuera una zona libre de infección y que fuera completamente segura. Aunque claramente sé que no iba a ser nada fácil en limpiar todas las áreas alejadas y cercanas en los alrededores de la base, aparte me tomaría bastante tiempo en poder lograr mi objetivo, pero estaba seguro que con la cantidad de soldados y de armas y de munición que tenía serían suficiente en poder lograrlo, pero, por cuestiones obvias en estos momentos ya era de noche y era muy peligroso en salir, y más por la situación que estaba pasando en estos momentos por todo el mundo, así que no tenía otra opción y decidiría en hacerlo en la mañana.
y antes que me retirara a mi lugar en donde descansaría, debía hacer algo primero, y rápidamente por medio de las radios les indicaría a todos los soldados que estaban de encargados de la seguridad y vigilancia de la base, eran comunicados avisándoles que tuvieran mucho cuidado y a la vez muy alertas en todo momento, y si por alguna extraña razón, veían algo sospechoso o extraño, absolutamente tenían la orden de matar al objetivo si representaba una amenaza, donde sin ningún problema todos los soldados acatarían la orden con un sí señor, retirándome sin ninguna preocupación, confiando en que mis soldados harán bien el trabajo de seguridad y vigilancia. Aunque también había algunos detalles que debía arreglar para que no hubiera ningún problema y que me afecte en el futuro, pero por mientras todo estaba bien, donde decidiría en retirarme para poder descansar un poco ya que mañana sería un día muy agotador, llegando unos pocos minutos al lugar en donde descansaría y sin perder el tiempo entraría para descansar y prepararme mentalmente y psicológicamente con todas las escenas más sangrientas y horripilantes que se avecinaban, y yo lo sabía muy bien. Y ya por la mañana, temprano había empezado a listarme todas las cosas que iba a necesitar para esta misión, también me iba a llevar unos 15 soldados, junto con vehículos tanto para llevar tropas como vehículos ligeros, aunque también el propósito era en rescatar a más posibles sobrevivientes que aún se encontraban vivos y no infectados, que pueden estar en alguna cierta parte escondidos o posiblemente escapando, siendo lo más obvio lo último. Y ya después de hacer algunos preparativos, y verificaciones que todo estuviera bien, y que no faltara absolutamente nada. Incluso verifiqué 2 veces para que no se me olvidara algo necesario para esta misión, pero viendo que todo estuviera bien, ya sería el momento de comenzar. Así que no quiero darles detalles de cómo fueron las cosas, pero déjenme decirles que fue una completa locura. Dios, no sabría cómo describir los escenarios que veía por todas partes, en donde pasábamos provocaba en que me dieran náuseas en querer vomitar, solo había destrucción y muerte, y tal como esperaba tuve varias veces muchos encuentros con los infectados, cruzados, por donde pasábamos, a lo lejos escuchaba muchas veces sus fuertes risas desquiciadas, sin faltar las vulgaridades que estos mismos decían, y la neta no les mentiré que me congelaba del miedo en varias ocasiones al escuchar muchas veces de sus risas maníacas, por suerte para mí rápidamente me recuperaría para concentrarme y no dejarme caer ante el miedo, funcionando un poco. Mientras que en varias ocasiones éramos perseguidos por algunas veces por grupos pequeños de cruzados, pero en otras éramos perseguidos por grupos más grandes, aunque lo bueno es que íbamos en los vehículos y lo más adecuado en esta situación sería en perderlos para que estos no nos siguieran, pero el objetivo que tenía esta misión era en limpiar absolutamente todas las áreas cercanas y lejanas de la base, así que teniendo esta oportunidad, sin perder el tiempo les daría la orden a mis soldados en limpiar las zonas. Y así fue, por donde íbamos eliminábamos a un número considerable de infectados que aumentaban poco a poco, mientras estábamos cumpliendo la misión de limpiar todas las áreas, había momentos en donde encontrábamos a sobrevivientes por distintas zonas, algunos estaban escondidos en algunos lugares abandonados, mientras que otros habían huido a otros lugares en busca de un lugar que fuera completamente seguro. Pero al vernos rápidamente sus expresiones que antes mostraban mucho miedo y desesperación, ahora mostraban una expresión de alivio y felicidad, que sin dudarlo se acercaban desesperadamente hacia nosotros, con intenciones de suplicar ayuda. Y honestamente Dios mío, no sabía cómo describirlo, pero me había dado un sentimiento de tristeza y de dolor de ver cómo muchas de estas pobres personas me miraban a mí y a mis soldados como una forma de esperanza que estaban esperando, creyendo que irían a un lugar completamente seguro, y la verdad no se equivocaban, sin dudarlo los ayudábamos como podíamos, cada vez que encontrábamos a sobrevivientes, eran mandados a la base de forma inmediata para que así estuvieran más a salvo allá, y por supuesto recibíamos muchos agradecimientos por parte de muchas personas que salvábamos, tanto de familias, parejas, amigos, mujeres, hombres, adolescentes, niños, y ancianos, no pudiendo evitar en sentir un sentimiento, que era bastante agradable por aquellos agradecimientos, y francamente, me llenaba mucha felicidad y tranquilidad, pero después seguíamos con el trabajo, y cada vez eran más las batallas que teníamos con los infectados, que por suerte estos no llevaban alguna arma de fuego, sino que nada más llevaban armas blancas, y esto por supuesto eran más fáciles en exterminarlos con suma facilidad por donde dieras, sin mencionar que gracias a los silenciadores que teníamos puesto en las armas, silenciaban mucho el ruido al momento de disparar, evitando en atraer a más infectados, y dándonos mucha más ventaja. Pero bueno, seguimos avanzando más limpiando las zonas por todas partes.
Y déjeme decirles que si seguíamos como estábamos, solo tal vez se podría lograr en cumplir el objetivo en menos de lo esperado. Continuará.